Hola, mi nombre es Carla Barreto y a continuación les voy a desarrollar el contenido de la unidad 2 que se trata de los procesos de comunicación en el orador. Pero antes le voy a dar un breve concepto de lo que es la oratoria jurídica para entrar en contexto. La oratoria jurídica es el arte de hablar en público con elocuencia. También es conocida como el conjunto de técnicas de dicción y lenguaje corporal aplicadas a la comunicación dentro de la abogacía. Su objetivo principal es transmitir información de manera clara y directa para objetivos como procesos jurídicos o argumentos. Ajá. Procesos de la comunicación. Para estudiar los tipos de comunicación, como lo es la comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal y masiva, debemos conocer o es necesario conocer las características de un acto comunicativo. La comunicación puede ser unilateral, bilateral, directa o indirecta, pública, privada o recíproca. Les voy a desglosar la comunicación intrapersonal. La comunicación intrapersonal es la que se realiza con uno mismo, es decir, el emisor y el receptor es la misma persona o el mismo individuo. Es como si habláramos con nosotros mismos. Este tipo de comunicación es muy frecuente y es muy útil, ya que nos sirve para darnos ánimos, reflexionar sobre nuestros comportamientos o sobre la vida. Y es unilateral porque el mensaje se envía desde uno y para uno mismo. Unilateral se trata de una sola persona. Comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal se manifiesta de manera privada, pero en algunos casos es de carácter público. Se realiza de forma directa entre dos o más personas. Cuando es entre dos o más personas pasa a ser de carácter grupal. Y los individuos que estén en la conversación o en la comunicación pueden intervenir las veces que sea, si así lo desean. Ahora, los condicionantes de la comunicación. El emisor. El emisor es quien transmite un mensaje o es quien produce un mensaje. Por ejemplo, en este caso yo estoy siendo un emisor porque yo soy la que le estoy transmitiendo un mensaje. Receptor. El receptor es quien recibe el mensaje. Por ejemplo, aquí el receptor sería el profesor o las personas que estén suscritas al canal de YouTube. Referente. El referente es el mensaje que se transmite o la información que se transmite de un participante de la comunicación a otro. Por ejemplo, es el mensaje, el tema, aquí sería procesos de comunicación, que es la información que yo le estoy brindando a ustedes. El código. El código es la lengua o el sistema de signos que se emplean en una comunicación para que no haya falla. Por ejemplo, yo no puedo hablar en inglés y que ustedes solamente entiendan el español, porque no van a entender la información que yo les estoy dando y va a haber una falla en la comunicación. El código. El código es la vía física por donde se envía el mensaje. Ambiente en la oratoria. 1. La elocuencia. La elocuencia tiene dos propósitos, el de conmover y el de convencer. Y gracias a estas características definen el objetivo por lo cual existe. El hombre elocuente y la mujer elocuente utiliza su voz fluida como instrumento para comunicar determinado pensamiento o sembrar ideas en el auditorio donde lo escuchen. Por otra parte, la improvisación de la palabra tiene que ser espontánea o repentina y brota del dote de su ilustración o inteligencia para decir lo que siente y lo que presenta. La belleza de la expresión es una sensibilidad oculta y que nace solamente de la persona. 2. Lenguaje corporal. El lenguaje corporal se debe manejar de una manera muy sutil, ya que nunca podemos quedar en evidencia ni parecer torpe. Tenemos que tener una postura correcta
y hacer los movimientos faciales o los movimientos del rostro adecuadamente. 3. Lenguaje verbal. Sin duda, tenemos que concentrarnos en la entonación de nuestras palabras, la combinación de tonos y timbres combinados, con un contenido lógico para nuestros receptores. La personalidad. La personalidad del orador va de acuerdo a su estructura psíquica, a su entorno familiar, a su estatus social o su cultura. Respiración. La respiración del emisor ayuda a que éste hable a su misma velocidad, tono y timbre. Elocuencia y el miedo. Carlos Loprete escribió que uno de los enemigos del orador era el miedo, ya que éste paraliza la lengua, seca la boca y la garganta y hace que nuestro cuerpo haga movimientos torpes. El auditorio, el número 7. No es lo mismo un parlamento a una plaza pública. No es lo mismo hablar en un espacio abierto a un espacio cerrado. Hablar en un espacio abierto, el gesto y el movimiento de la voz tienen que ser emocionantes y vibrantes. Un ejemplo de ellos, los políticos. Cuando están dando su discurso en marcha o en espacios abiertos, el tono de la voz es alto y recio, para así poder convencer y conmover a sus receptores. En cambio, hablar en un espacio cerrado, parlamento o auditorio, el tono de la voz tiene que adecuarse a la distancia de las paredes, para que la voz no rebote ni retumbe. Y el orador no debe titubear, porque si lo hace causará la impresión de que tiene dudas y anulará el objetivo de convencer, y si no convence, tampoco emociona. Ahora vamos con la pronunciación neurolingüística. Podríamos decir en palabras sencillas de comprender que es la forma, la capacidad, la inteligencia o destreza de un ser humano de colocarse en los zapatos de otro para comprenderlo y así lograr una comunicación efectiva haciendo que nos comprendan realmente. Es hacer clic con el público, por así decirlo. Presencia del orador. El orador con solo presencia causa inmediata influencia en la multitud, siempre y cuando tenga la cabeza levantada, las manos firmes, la mirada fija justa en el centro del auditorio y comenzar su intervención con una voz pausada y grave. Importancia. Es de gran utilidad para los abogados, ya que con su gran capacidad de persuadir hacen inclinar la balanza hacia sus pretensiones. Así que una buena comunicación y una buena oratoria es clave para que un buen abogado tenga éxito. Muchas gracias y espero que les sea de su agrado.